Bueno, ahí ya estamos en vivo por el Facebook Live del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con dos compañeros y una compañera muy importantes para nosotros en esta primera actividad junto a la Fundación Rosa Luxemburgo. Está Santi Marino, que es uno de los dos compañeros que realizó el trabajo de investigación que estamos presentando hoy. El otro es Agustín Espada, que va a estar en la segunda actividad. Está Zuliana Lainez, que es una compañera, colega de Perú, de la Asociación de Periodistas de Perú, pero además con quien compartimos la militancia sindical, porque ella también es referente en toda Latinoamérica y el Caribe de la FEPAL, que es la organización que nos agrupa a los periodistas a nivel latinoamericano. Y bueno, es parte de la FIP de la misma manera que nosotros a través de la FATPREN. Así que es un orgullo para nosotros que esté Zuliana acá. Y Ale Berco, que todos y todas lo conocen, que es compañero del CIPREVA, analista y demás, y participó también en el dossier que estamos publicando hoy con un texto muy bueno y que también es para discutir. Así que yo voy a hacer una introducción muy breve, muy cortita, antes de darle la palabra a los compañeros y a la compañera. Primero quiero reivindicar el trabajo conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo. El dossier que presentamos es Regulaciones y Acciones para el Sustento del Trabajo Periodístico en la Pospandemia. Y el trabajo al que me refería de Agu y de Santi es un trabajo que llevó varios meses, que tiene como objetivo nutrir un proyecto que viene impulsando la FATPREN. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa este año asumió a nuestra compañera Carla Gaudenzi junto a Pablo Jiménez, a Mariana Mandakovich y a una gran cantidad de compañeros y compañeras de todo el país. Y lo primero que hizo, que para mí y para nosotros como CIPREVA es súper importante, es incorporar a la lógica de funcionamiento de la federación instancias de base donde discutimos todos los delegados y delegadas del país. Y en el primer plenario de delegados surgió la propuesta de empezar a pensar un impuesto a las grandes plataformas, a discutirlo, y porque es algo que además se discute en todo el mundo, y el laburo que hicieron Santi y Au, que es un trabajo de investigación que titularon Modelos y casos de regulación de plataformas digitales para la diversidad cultural y periodística, es el eje central sobre el cual gira el dossier que estamos presentando. Junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, además, vamos a hacer otras dos charlas que ya estaremos difundiendo, en la que va a estar Agustín Espada, Ale Brito, que es dirigente nuestro de Santa Fe, Poli, una compañera nuestra de página y del CIPREVA, Eva Herrera, referente del diario Cooperativa de Esquel La Portada, y Mati Servilla, delegado nuestro en Clarín y también compañero del CIPREVA. Y en la tercera actividad va a estar Guille Gianivelli, que es nuestro asesor legal, Luis Lázaro, que es un referente de la coalición por una comunicación democrática, Pablo Antonini, que es de Farco, Mariana Mandakovich, compañera de Córdoba, y Martina Noailles, nuestra referente en medios autogestivos y también parte del CIPREVA y periodista en Sur Capitalino. Quería destacar antes de arrancar que la relación con la Fundación Rosa Luxemburgo viene hace varios años, pero que sobre todo en este año nos permitió llevar adelante distintos trabajos en el marco de la pandemia, y que para nosotros eso fue muy importante. El primer laburo que hicimos fue la presentación de un dossier en torno al 1 de mayo, al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, que eso nos permitió dar discusiones que por ahí en el devenir cotidiano de un sindicato nos cuesta mucho dar. Estamos siempre ahogados de conflictos, lamentablemente, y que sentarnos con otra organización, en este caso la Fundación, Agustín Espada, Santiago Marino, nos permiten discutir cosas que no son las que discutimos todos los días en el sindicato, lamentablemente. Así que, reivindico nuevamente el laburo con la Fundación, y ese primer trabajo que hicimos este año, en el 1 de mayo, que hacía muy poquito estábamos en pandemia, así que nosotros nos movilizamos a la puerta de Clarín como sindicato, con distancia social, con todos los cuidados del caso, pero ya estábamos empezando a salir a la calle. Y también quería, antes de dar inicio a la charla y a las exposiciones de Ale, de Santi y de Zuliana, que es lo más importante, mencionar el contexto en el que llevamos adelante esta investigación. En primer lugar, el contexto de pandemia, que nos implicó, como muchas actividades, pero en particular en la de prensa, que el teletrabajo se extienda de una manera como nunca antes en nuestra actividad. El 75% de los periodistas y las periodistas en la Ciudad de Buenos Aires
y trabajadores de prensa realizan sus actividades a través del teletrabajo. Nosotros, a través de la FATPREN, Carla Gaudensi fue parte en el Congreso de la discusión de la ley de teletrabajo, pero además tenemos un pliego de reivindicaciones para llevar adelante en todas las empresas, vinculado al teletrabajo, exigiendo un bono por los servicios que prestan los compañeros y las compañeras, y una serie de planteos que están en el dossier. Y por otro lado venimos trabajando fuertemente, sobre todo con nuestros asesores legales, León Piasek, María Alicia Calviño y Guille Giannivelli, protocolos de seguridad y higiene para la vuelta a las redacciones, porque muchas empresas exigen a los compañeros y compañeras que vuelvan a las redacciones, otros ya estamos trabajando desde el principio, nos pasa en los canales de televisión, en muchas radios, en algunos casos con protocolos que se pudieron consensuar, en otros casos exponiendo a nuestros compañeros y compañeras. Y por último, el contexto gremial, comentarles. El sábado pasado realizamos un plenario de nuestra federación, el segundo plenario nacional. Ahí se votó un plan de lucha. Ustedes, seguramente todos los que estén escuchando esta actividad, saben que durante el macrismo perdimos 4.500 puestos de trabajo y que nuestro poder adquisitivo cayó un 45% por ajustes salariales año a año, en particular en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. Y bueno, venimos con un plan de lucha por el salario, que es un eje central nuestro. Esta semana hubo un paro del Círculo de la Prensa de Córdoba, el CISPREN, que bueno, como CIPREVA apoyamos y adherimos. Esta mañana hubo una asamblea de Río Negro que agrupa a compañeros y compañeras de Alto Valle, Neuquén, Comodoro Rivadavia, General Roca, Viedma. Y bueno, lo más importante desde mi lugar de compañero del CIPREVA es que están ahora de paro los compañeros de Página 2 en un paro de 48 horas. Venimos con un conflicto largo en Editorial Perfil, en donde no quisieron pagar el aguinaldo, lo terminaron pagando luego de muchos paros de la redacción de Perfil. En el Cronista Comercial lo mismo. En Clarín estamos con medida de fuerza y este martes vamos a realizar un nuevo plenario de delegados para definir acciones y probablemente tengamos que hacer acciones generales. No es lo que nos gusta, lo decimos siempre, a nosotros nos gusta hacer periodismo, hablar de periodismo, discutir otras problemáticas sociales, pero es lo que nos obliga la situación. Y este año en particular, y ahí retomo el proyecto, la propuesta que surgió del plenario de FATPREN, y con esto cierro definitivamente, nos planteamos que además de la lucha salarial, además de la pelea todos los días cuerpo a cuerpo en las redacciones, además de la defensa de nuestras condiciones laborales, de los convenios colectivos, teníamos que discutir propuestas políticas y que el contexto excepcional que nos da la pandemia creemos que es el momento oportuno para discutir propuestas políticas en el ámbito legislativo, en todos los ámbitos, con las empresas. Y bueno, esta es una de ellas, así que nos pone muy contentos en este cierre de año, porque ya estamos cerquita de fin de año, poder estar lanzando o nutriendo esta propuesta, que en realidad es una propuesta de la FATPREN, que es cómo regular las grandes plataformas. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Santi, que fue el corazón junto con Au de la investigación, para que cuente un poco cómo los ejes centrales de la investigación. Y bueno, después van a hablar también Zuleana y Ale, para darnos un poco de contexto regional y local. Así que le doy la palabra a Santi para que él se explaye más sobre el dossier, que sabe mucho más que yo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos estén escuchando. Un abrazo grande para Alejandro y para Zuliana. Una alegría compartir este panel con ustedes, esta mesa o como se llame. Nos hemos acostumbrado, aprendimos a comportarnos mientras estamos en cámara, etcétera, pero durante todo este año yo no termino de acostumbrarme a no estar juntos, a compartir un café, un mate, una cerveza, una charla después. Es parte de lo que más nos toca extrañar, pero bueno, aquí estamos. Mientras escuchaba a Agustín pensaba algunas cuestiones vinculadas al contexto y también al desarrollo de nuestro laburo antes de pasar a presentarles el trabajo que hicimos con Agustín Espada. Hoy cuando lo repasaba pensaba en que hicimos un trabajo encargado por la dirección de un sindicato y a mí me parece que es una novedad central en el sistema de medios. Yo vengo de trabajar durante muchos años y todavía integro el colectivo La Tribu y ahí, digamos, el sector de medios sin fines de lucro tiene como una gimnasia de reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Que es casi una necesidad constante, porque la necesidad de construir sustentabilidad, etcétera, les exige eso, ¿no? Y
Y me parece que ese tiene que ser un rol central de los sindicatos, que los trabajadores y trabajadoras estén constantemente formados respecto de discusiones actuales, tales como, por ejemplo, aquellas que pueden afectar el funcionamiento económico del sistema en el que trabajan. ¿Quién paga la...? Nosotros hace 10 años, además, en la Universidad de Quilmes, ahí donde se formó Agustín, que es un nacido y criado de la UNCI, junto con Martín Becerra y Guillermo Mastrini, en el 2010 hicimos un seminario que se titulaba ¿Quién paga la cuenta en la era digital? Todavía no tenemos la respuesta para esa pregunta, pero como verán la venimos buscando hace 10 años. Pero aparecen algunas cuestiones en este trabajo que hoy, digamos, ya está disponible para su lectura y para su descarga para todos y todas más allá de donde estén, que esa es otra de las cuestiones interesantes de esta situación, en donde por lo menos intentamos explicar en qué consiste el problema y qué están haciendo los estados con eso. Y ahí me parece que hay una primera idea para marcar, casi que voy a spoilear la conclusión, y es, bueno, es cierto que todavía no sabemos quién paga la cuenta y tendríamos que discutir qué metemos adentro de la cuenta, ¿no? Los salarios de trabajadores y trabajadoras, la necesidad de formarse en múltiples cuestiones que tienen hoy quienes desarrollan la profesión del periodismo, la necesidad de equipamiento, de conocimiento constante de distintos instrumentos, herramientas, ese 75% del que habla Agustín hoy, en todos los casos, igual que nosotros los docentes universitarios, estamos pagando nuestras conexiones a internet, usamos nuestras sillas, acomodamos nuestras casas, acomodamos a nuestros hijos e hijas a esa rutina, y todo eso es parte de la discusión que hay que dar. Pero me parece que lo que plantea el trabajo, y esto es lo que spoileo, es que esta es una discusión política, claramente, sobre dinero, digamos claramente, pero también sobre derechos, y que es posible que los estados hagan algo. Cuando discutíamos esto hace algún tiempo, la respuesta era, bueno, Internet es un problema porque no se puede regular, los límites que tienen los estados con su instrumento, que es la sanción de leyes, establece que poco se puede hacer, y en realidad lo que vamos viendo, y eso es lo que el trabajo muestra en parte, es, bueno, hay un conjunto de acciones que se pueden implementar, como se hacía en algunos medios tradicionales, por ejemplo el cine, para garantizar el funcionamiento de la industria local, garantizar puestos de trabajo, capacidad de contar historias, y como se hace hoy en algunos países centrales, digo, no solo en algunos países europeos a partir de las recomendaciones de la Comisión, sino en países como Canadá, que ha dado una discusión integral sobre el diseño de su política. Y entonces me parece que eso es como central y fundamental, ¿no? El sindicato dando cuenta de una reflexión que es clave para el trabajo de trabajadores y trabajadoras. Hay que usar mucho, además, ¿no?, el concepto de trabajo para el periodismo, volver a centrar esa cuestión y pensar que ahí también hay un conjunto de derechos para las personas que lo ejercen y no solo no solo el derecho a la información. Y luego pensar en qué consiste. Cuando Agustín Lecky nos convocó con Agustín Espada, entendíamos que era posible, pero lo cierto es que casi 4 meses después y llegando a fin de año, estar presentándolo junto a Zuliana, a Alejandro y a quienes nos estén viendo, parece que es una de las mejores cosas que nos pasó en el año, ¿no? Es un objetivo concreto, una capacidad de trabajo diseñada, un plan de acción, y bueno, aquí estamos, está disponible, incluye un diagnóstico y una propuesta para ver de qué modo los estados deberían adecuar sus marcos normativos para garantizar el pluralismo y la diversidad en el desarrollo de la profesión periodística en el marco de la convergencia, que es como el contexto en el que la economía de las plataformas ha transformado las lógicas de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios culturales, que tienen un valor económico, tienen una cuestión económica central como cualquier mercancía, pero que se distingue por el valor simbólico también y que deben ser adecuados su tratamiento en esas cuestiones. El trabajo es un trabajo sobre políticas y regulación de plataformas y que tiene como objetivo encontrar mecanismos para promover el trabajo periodístico, el pluralismo y la diversidad, pero sobre todo para promover acciones políticas, para que desde la gestión estatal o desde las discusiones regulatorias salgamos de la trampa de que como en Internet no se puede hacer nada, los estados queden como atados de pies y manos y entonces sea el mercado y la necesidad de los actores que ahí juegan los que establecen las condiciones en que se desarrolla esa economía de plataformas. A mi modo de ver, insisto, es clave que los sindicatos indaguen en las condiciones laborales de sus trabajadores, pero también en el funcionamiento económico del sistema en el que sus trabajos se insertan.
Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos, dialogando con los compañeros de Cipreva y las compañeras, y luego ya trabajando en un trabajo de escritorio que hicimos con Agustín, que es relevar, primero los datos del mercado argentino, para poner números, un conjunto de nociones que nosotros planteamos casi todos los días, ¿no? Es un mercado pequeño, pero que está fuertemente concentrado, que está centralizado en la producción de contenidos en Buenos Aires, que tiene alta incidencia de capitales extranjeros, que en los 4 años esos en los que Alejandro describe en el texto, los trabajadores y trabajadoras perdieron más de 4.500 puestos de trabajo, las modificaciones regulatorias fueron muy beneficiosas para el sector privado comercial, en detrimento del pluralismo y la diversidad, se flexibilizaron las condiciones de concentración, las licencias de medios tradicionales se pueden vender y comprar sin necesidad de que el Estado diga algo al respecto. Y además se ha modificado tanto el comportamiento de las audiencias como el comportamiento de la pauta publicitaria, y el trabajo expone en parte eso, ¿no? Entonces hay todo un primer apartado en donde relevamos los datos del mercado, actualizamos la vigencia del marco regulatorio, identificamos las políticas, la regulación, y luego avanzamos hacia los debates que podríamos definir como geolocalizados, es decir, qué está discutiendo Europa en este contexto y qué están discutiendo los países de Latinoamérica, además de otros países centrales. Lo que hacemos es un diagnóstico y un conjunto de elementos que pueden servir para una planificación a futuro. Y luego de esa descripción del mercado argentino, lo que nosotros hacemos es describir las iniciativas de fomento que hay, tanto desde el Estado, porque las hay efectivamente, sobre todo en algunos países europeos, como las que llevan adelante algunos actores del mercado, incluso la plataforma en la que hoy estamos teniendo este encuentro, ¿no? Estamos analizando cómo funcionan las plataformas y nos encontramos por Facebook. Yo doy clase en la universidad pública sostenida en una plataforma de Google, porque no hay muchas otras opciones, y lo que encontramos allí es que como los niveles de concentración que identificamos para el mercado argentino en los mercados tradicionales son muy altos, cuando vamos al mercado digital estos se espiralizan, o sea, las empresas de medios de comunicación o las plataformas son mucho más concentradas, son mucho más grandes y tienen muchas más capacidades en el entorno digital que en el entorno analógico tradicional. Y esto se materializa tanto en las acciones que el Estado en algunos países de Europa, como en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países centrales, llevan adelante, como incluso las iniciativas que tienen algunas de estas plataformas para promover el pluralismo y la diversidad. Hay iniciativas de Facebook, hay iniciativas de Google, que generan algunos mecanismos, pero que vuelven a poner el foco en una cuestión interesante, que es pensar cuál es el rol del mercado en este contexto, ¿no? El mercado en algún lugar se ha asignado la capacidad de decidir qué es verdad y qué es mentira, cuándo deja que un discurso circule y cuándo no, eso pasa en las plataformas, y también decide a quién promociona o qué tipo de periodismo promociona o no, mientras los estados no hagan nada, pero efectivamente lo que encontramos es que los estados hacen algo, en Europa, en América Latina y en otros países. Es cierto que se puede hablar de un modelo europeo, y que no encontramos forma de sistematizar un paradigma latinoamericano. En América Latina los países reaccionan con este tipo de medidas que son más bien focalizadas a proyectos muy locales. Por mencionar algunas, el plan de medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires o los programas estímulo que hay en Canadá o en Perú o también en la ciudad de Buenos Aires. Pero no hay un rasgo constitutivo que nos permita pensar en una estrategia latinoamericana de diseño de políticas que llevan adelante los estados, como sí la hay en Europa, a partir de la Comisión Europea y el modo en que esas recomendaciones se bajan en cada uno de los parlamentos. Pero es cierto que hay una diferencia en el rol de los estados, tradicionalmente allí, y hoy asistimos a discusiones como las de España, en donde se establece que Netflix va a tener que dedicar el 5% de lo que genera en España para producir contenidos españoles a incluir en su plataforma. Mientras que acá en Argentina, por ejemplo, estamos discutiendo si podemos hacer que lo que se le cobra de IVA, que en realidad se le traslada a los usuarios y las usuarias, se pueda destinar al fondo de fomento y no a rentas generales, como sucede actualmente. Para sintetizar la presentación y de este modo habilitar al diálogo con los compañeros, lo que nosotros encontramos es que desde la consolidación de la convergencia, esto implica pensar en los medios de las empresas de telecomunicaciones, de radiodifusión y de informática combinadas, se han modificado las lógicas de producción, de distribución, de puesta en circulación y de consumo de bienes y servicios culturales. Pero ese desarrollo de la convergencia
sigue las pautas y las necesidades del mercado, por lo que resulta clave una acción de los estados en pos de administrarlo con una lógica que garantice el derecho a la información en toda su dimensión, y eso incluye la necesidad de los y las trabajadoras. Ahora, en ese contexto, la captura de la renta, del tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información está dominado por capitales extranjeros y es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital. Esto ya pasaba antes, pero se profundiza en el desarrollo convergente, se aceleró y se profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales, que son las que se instalan en quien establece las lógicas en la circulación, distribución y comercialización de contenidos. Pero la preocupación central, y entiendo que esto es la necesidad que a Cipreva lleva a hacer un trabajo como este, es que en este marco la actividad periodística y su futuro se encuentran amenazadas. Hay un proceso de uberización de la producción que está ligado a la precarización laboral y a la desprofesionalización de las fuentes de noticias y contenido que circula en las plataformas digitales, que, insisto, están cada vez más concentradas. En este contexto, nosotros sistematizamos en el laburo una indagación que nos permite identificar que hay un proceso que sucede en Europa con una tradición y avance diferente a lo que sucede en los países centrales y en América Latina. Por ejemplo, en Europa los fondos de fomento de la actividad periodística tienen una tradición marcada desde mediados de la década de los 90 y que combinan una serie de beneficios fiscales para la actividad con aportes económicos de distintos tipos y niveles. En algunos casos hay fondos de fomento para medios locales de facturación chica o mediana, y en otros se incluye la radio y la tele, pero en general nunca, como pasa para el audiovisual, y aquí sí tenemos un caso en Argentina, el dinero que se genera en el propio sistema se destina al propio sistema, y entendemos que esa debería ser la lógica que habilite el paso de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. La esperanza que aporta el texto es la que planteaba al principio. Esta es una discusión política. Como cuando en los 70 se discutió por un nuevo orden mundial de información y comunicación, y eso se suspendió a partir de los triunfos neoliberales en los países centrales, que nos pusieron a discutir tratados de país a país, y ya no acuerdos regionales, y pasamos a la cumbre mundial de la sociedad de la información. De nuevo, la discusión es política. No se explica por la tecnología, no se explica solo por la economía, y la forma será la de presentar y dar discusiones políticas en los parlamentos. Ahí hay insumos, pueden ser otros, estamos abiertos al debate, pero la cuestión parece necesaria y urgente. Muchas gracias. Gracias, Santi. Muy bueno, muy bueno. Y sí, una lástima no poder hacer estas cosas con un mate o café o cerveza de por medio. Bueno, Zuliana Lainez, la presentaba antes, es la secretaria general o presidente, no sé cómo es la formulación de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, la FEPALC, y además de la Asociación de Periodistas de Perú. Así que te doy la palabra para que comentes un poco cómo se ve esto con una mirada regional. Gracias, Saúl, a ti, a Santi por la presentación y a todos los compañeros, compañeras, compañeros que nos siguen a través de las redes. Yo creo que el documento, además, me atrevo a decir que no solo va a ser un insumo para la discusión en Argentina, creo que va a ser un inmenso aporte para la discusión regional y para la discusión mundial, porque en la Federación Internacional de Periodistas, cuando empezamos a abordar el tema del impuesto a las grandes plataformas, que no fue con la pandemia, esto lo veníamos, bueno, no es un tema que vino a partir de este salto. Hemos avanzado, muchos dicen 20 años en el tema del consumo activo de medios a partir de los confinamientos, pero nosotros ya veníamos discutiendo el tema de los impuestos a grandes plataformas con una premisa clave que va en la línea de lo que planteaba Santiago. Primero, cuando hablamos de impuestos a grandes plataformas, por lo menos desde la lectura sindical, lo tenemos claro que no estamos hablando de un tema fiscal, estamos hablando de un tema político. No, o sea, esa es la primera línea de acción y de análisis con la que partió la propuesta desde la plataforma mundial, desde la Federación Internacional de Periodistas, que es la que nos acoge. Y la segunda, porque además se dio en este contexto
es que esta fue incorporada en una plataforma mundial por el periodismo de calidad que la FIP lanza en mayo de este año y que lo hace en medio del contexto de pandemia, pero con una segunda premisa que creo que todos y todas lo tenemos clara, que es que la precarización en el sector de periodistas no vino con el COVID-19. O sea, este ha sido un sector tradicionalmente y más en unos países que otros, el ejercicio del periodismo en América Latina e incluso el nivel de fuerza colectiva, de trabajo sindical, dista de un país a otro. El sur del continente, Argentina, Brasil, Chile, tienen una fuerza sindical importante, tienen una cultura sindical muy potente, tienen a periodistas articulados en sindicatos de empresas. El área andina del continente, llámese Perú, Ecuador, Colombia, venimos de una fórmula en la que hay un 70% por lo menos en regiones de periodistas que autogestionan trabajo, o sea que hay una imposibilidad de generar fuerza sindical en el lugar de trabajo porque los periodistas concesionan espacios en radio y en televisión y no tienen un contrato formal con una empresa ante la que pueden articular fuerza sindical, y esto hace que las herramientas para la propia discusión y para alentar, dar el salto cualitativo frente a un escenario de precarización sea distinto. Lamentablemente, en el tema no me atrevería a decir de coyuntura, porque creo que ninguno de nosotros y nosotras sabemos cuándo vamos, si en un mes, 2, 3, o en un año, en 2 o en 3, vamos a salir del tema de la pandemia. Creo que en el escenario en el que estamos, lo único que tenemos claro es de que la factura de esa situación que ya era precaria la hemos terminado pagando trabajadores y trabajadoras. En la Federación Internacional y en sus sindicatos no nos creemos, sabemos que el impacto que un confinamiento puede haber tenido en el sector en sí, en la industria editorial, quizás baja de ventas, en la consecuente baja de publicidad ante la parada de buena parte del sector productivo y de servicios, pero no nos creemos que los grandes conglomerados mediáticos con 5 o 6 meses de para o de baja en un nivel de ingresos fundamentalmente publicitario por ventas estén ahora al borde de la ruina o estén en rojo, ¿no? No nos creemos que el tema de los despidos, que además a nivel mundial en el escenario COVID superan en el sector periodístico los 300.000 puestos de trabajo. No nos creemos de que esos despidos, los recortes de salarios, la negativa a pagar beneficios sociales tengan que ver con las consecuencias económicas de la pandemia, sino que nuevamente estamos en ese círculo vicioso de utilizar una pandemia como excusa para seguir precarizando, para replantearse los modelos económicos en la industria de medios, para escudarse en medidas de esa naturaleza, despidos en quien tiene, y aquí le pongo el entrecomillado, la suerte de tener, por lo menos hablo de la realidad del área andina, que tiene mucho trabajador independiente, la suerte de tener un trabajo formal, un contrato formal con una empresa de comunicación. En ese marco, que ya era de terror antes de que llegara la pandemia, la FIP sale, y esto creo que también hay que valorarlo porque es una propuesta que surge desde lo sindical, en la clave que hay que apropiarnos de los espacios que están en discusión a nivel geopolítico, y el tema de las grandes plataformas termina siendo un tema político, termina siendo un tema geopolítico también. La tecnología y la pelea, la guerra por el uso y el control de los propios datos es un tema que está en agenda no hace un año o hace 2, está en una agenda por lo menos a partir de la última década, y nosotros y nosotras que estamos en el sector
lo conocemos bastante de cerca porque es algo que al final termina impactando en nuestro propio trabajo. Y la FIP va y agarra una bandera que para muchos era una bandera completamente ambiciosa, que era no solo plantearle a los gobiernos el hecho de, sí, en una época de crisis necesitamos ayudas a los periodistas locales, a los medios cooperativos, a los medios comunitarios. Era, sí, estamos de acuerdo con que desde el Estado se den ayudas a los conglomerados mediáticos con condiciones, y una de esas condiciones es, te ayudamos, pero con la condición que la curva de las ayudas sea proporcional a la curva del empleo. O sea, te ayudamos no para que despida gente, sino para que el medio subsista, para que puedas garantizar puestos de trabajo y exigirle a los estados que en esa misma línea, en los países donde hay trabajadores periodistas autónomos o independientes, cubran temas de protección social. Pero en esa misma sintonía, quizás la tercera propuesta que más incredulidad causó fue el hecho de que la FIP se atreve a hablar de un impuesto a las GAFA, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, a Microsoft, ¿no? Y todo el mundo nos decía esto en la práctica como una reivindicación en una plataforma quizás pueda sonar bien, pero en la práctica puede llegar a ser irrealizable, ¿no? Esa discusión que surgió en mayo como una propuesta de esta plataforma a adaptarse a cada una de las realidades, porque hablo desde la realidad que más conozco, que es la de Perú. En Perú, un impuesto de esta naturaleza tienes que formularlo por ley. Lo segundo era plantearnos qué tipo de impuesto o de qué tipo de impuesto estamos hablando, ¿no? ¿Estamos hablando de un impuesto a las ganancias? ¿Estamos hablando de un impuesto a los ingresos? ¿Estamos hablando de un impuesto exclusivamente al tema de la publicidad? Porque en esto el sector también se ve afectado y lo vemos en varios países. La publicidad que tradicionalmente venía a los medios nacionales o a los medios locales, ¿hoy dónde está? ¿Dónde está migrando esa publicidad de comercio y servicios? Está trasladándose a un tema de grandes plataformas. Está abandonando un soporte en el que además, y ha sido muchas veces, sabemos que el tema publicitario, especialmente para radio, para televisión, ahora para temas de propuestas informativas en Internet, termina siendo de las únicas fuentes de sostenibilidad para los medios. Esta migración del tema publicitario hacia las grandes plataformas, ¿qué representa para los medios? Representa también debilitar su propia capacidad de subsistencia. Y ante esa fórmula, con plataformas además que recaudan ingresos vía publicidad en nuestros países, pero que terminan pagando impuestos a las ganancias en lugares como Irlanda, en el caso de Facebook, y en la mayoría de los países no terminan repercutiendo al fisco local. Y la propuesta de la FIP iba encaminada a cómo esos ingresos, porque la fórmula está planteada en un impuesto o a ingresos por publicidad o en una fórmula de impuestos a ganancias, no hay una receta mágica, depende qué es lo que funcione en cada uno de los países. Cómo esos impuestos podían servir para dar soporte a los medios regionales, medios cooperativos, fomentar el periodismo local, ¿no? En países como Perú, los impuestos entran directamente al fisco, entran a rentas generales. Y la propuesta que como sindicato nosotros estamos manejando es de que se cree un fondo de fomento de desarrollo regional al periodismo local, ¿no? Entonces, es un fondo concursable que estaría financiado desde el presupuesto general, porque aquí también el debate, cuando desde lo sindical nos metemos a discutir con expertos en Hacienda, en impuestos, te plantean siempre como el monstruo de lo irrealizable,
a nivel local cuando la práctica demuestra de que hay instancias en las que ya se están dando pasos hacia adelante. Santi mencionaba la experiencia europea, quizás lo sucedido con Francia en su momento nos puede mostrar de que si hay voluntad política en los países podemos llegar a tener resultados ante una realidad que es clara. Las plataformas están haciendo dinero en nuestros países y no están pagando impuestos en nuestros países. El impuesto que puede ser el IVA en Argentina, el IGB en Perú, que quien pone publicidad en una red social no se puede presentar como un aporte de las plataformas, porque al final las plataformas de lo único que están haciendo en muchos de nuestros países es de entidad recaudadora, de ese impuesto que paga el usuario, que llega a poner publicidad, pero no está mermando, no está pagando por aquellos ingresos o por aquellas ganancias que termina teniendo en un periodo determinado. A nosotros y nosotras nos queda claro, por lo menos desde la Federación Internacional de Periodistas, que esta discusión hay que darla, que el tema de las grandes plataformas y creo que el conflicto que en su momento se dio entre Francia y Estados Unidos por la imposición de impuesto a plataforma digital, que luego terminó con un mensaje que se lee en clave de represalia desde Estados Unidos a Francia, diciendo de que si ellos imponían impuesto a las grandes plataformas, lo que iba a hacer Estados Unidos era meterle arancel a los productos franceses que ingresen a Estados Unidos, además en una clave que nos hace entender lo que decía al inicio de la intervención, que esto hay que pensarlo a veces más que en clave fiscal, pensarlo en clave política. Yo solo dos cosas más. Creo que es importante de que estas discusiones las demos desde lo sindical. Creo que el tema de plantearnos, cuando nos estamos planteando estrategias de reivindicación para defender los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras, para protestar, hacer una huelga contra los recortes, eso tenemos que seguirlo haciendo. Esa confrontación con la patronal está ahí, está históricamente ahí, pero ahora tenemos un tercer actor en juego y ese tercer actor en juego son las plataformas digitales. Y estamos en un escenario en el que estamos hablando de ganancias. Si nos vamos al sector de contenidos, de cómo está afectando eso también los temas de censura desde plataformas que históricamente las conocíamos y las reconocíamos de manera más fácil como censuras que venían desde nuestros propios gobiernos, pero ahora es un algoritmo el que termina levantando contenido de muchos colegas porque el algoritmo reconoció una palabra que podía infringir o un contenido que podía infringir las políticas de la plataforma. Creo que también tiene que ponernos a ese actor en el tablero de juego, no solo para verlo desde la dimensión económica, política, fiscal que hablamos hoy y que nos acoge hoy, sino también desde la dimensión, desde esta otra dimensión que termina afectando derechos fundamentales a los y las periodistas porque interactuamos de manera, ahora además en tiempo de pandemia, de manera más frecuente en ese escenario, pero a la ciudadanía en general que debería tener no solo el tema de acceso a Internet reconocido como un derecho humano, sino que debería haber blindado el sano ejercicio de sus derechos en cualquiera de estas plataformas. Yo inicialmente lo dejo ahí, Agustín, y luego podemos ir conversando un poco más. Bueno, muchas gracias, Juliana. La verdad que es súper interesante y sí, obviamente que es para profundizar la coordinación y seguir laburando todo esto de conjunto. Bueno, por último le dejo la palabra a Ale, que como decía antes escribió un artículo en el dossier, que además tiene un título que me pareció muy, muy bueno, vinculado a quién va a pagar la reconstrucción de todo esto. Me parece que, bueno, está bueno tenerlo a él para discutir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias al CIPREVA por la invitación. Es un honor estar acá y además compartir el panel con Santiago, con Zuliana, con Agu.
Me súper interesa este tema y la verdad que lo pude ver recién por arriba. De hecho, acabo de ver lo exhaustivo del detalle del trabajo que hicieron Santiago y compañía con la enumeración muy detallada de todos los intentos de sea regulación o impuesto con subsidio cruzado a la actividad periodística en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Súper interesante y, como dice Zuliana, me parece que lo van a usar también en otros lados. Quiero ser muy breve. La cuestión, lógicamente, que es política. La pandemia encendió en todo el planeta discusiones mucho más trascendentes que la que se debaten en nuestros medios todos los días. Nuestros medios por algo también están hundidos a su vez en una espiral de desprestigio, desinversión, degradación, pérdida de influencia. Es en parte porque, bueno, ponen el foco en cuestiones que la pandemia mostró que son irrelevantes. Nosotros, lo que estamos discutiendo acá es parte de lo que me parece tiene que discutirse de cara al año que viene y a cómo se va a reconstruir el planeta, cómo se va a volver a poner de pie la economía y, por supuesto, la sociedad. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿De qué modo reorganizar las cadenas de distribución de mercancías? La producción de servicios también, de modo remoto, las ciudades. ¿Cómo desinflar el hiperconsumismo? ¿Cómo financiar la reconstrucción y la reconversión para evitar una cuarentena próxima sea por otra enfermedad o por un cataclismo climático? Son preguntas que si no nos hacemos ahora no las vamos a poder hacer nunca. ¿Quién va a responder esas preguntas? ¿Cuál va a ser el rol de los trabajadores y trabajadoras en esa discusión? ¿Asumirán los sindicatos que su tarea en una crisis exceden mucho la defensa del poder adquisitivo de los salarios? Bueno, es lo que está por verse. Y la verdad que en función de que esas preguntas se hagan y que intentemos responderlas colectivamente, se va a definir la repartija de este costo entre patrones y asalariados, varones y mujeres, jóvenes y mayores, precarizados y formales, la élite y el resto de la sociedad. La verdad que asistimos a discusiones que son tironeos políticos muy fuertes. Una prueba de ello es que yo en el texto menciono, ya la semana pasada lo dábamos por cajoneado definitivamente al impuesto sobre las grandes fortunas, que ahora se va a discutir el martes en el Congreso. La verdad que estuvo cajoneado durante 8 meses y en otros lugares del mundo avanzaron en una semana con decisiones así. Así que también esto muestra hasta qué punto son políticas estas discusiones que estamos dando y se definen en buena medida en función de la movilización, de la dinámica de la lucha de clases, que es donde estamos insertos. Entonces, hoy a la mañana leía un reportaje a Mario Pergolini, que quienes nos escuchan desde fuera del país, quizás Juliana no lo conozca, pero es un conductor radial muy conocido de los años 90, que se hizo famoso por un discurso transgresor, rebeldón, digamos, joven, y quedó anclado en esa juventud a pesar de haberse convertido en un comunicador de derecha y que en muchas ocasiones tuvo manifestaciones en contra de los trabajadores, en contra de las minorías, manifestaciones despectivas. Él dice en este reportaje en La Nación, el diario más ideológico de la Argentina, dice: las industrias digitales son la última oportunidad para que se desarrolle la Argentina. Y la verdad es que Argentina, a lo que va él, es a que el recurso humano argentino, los trabajadores, todavía tenemos un capital, digamos, de formación, así lo lee también la economía neoclásica, ¿no? Lo llama capital humano a la formación y a la capacitación de los trabajadores. Bueno, lo que dice es que eso todavía nos distingue de otros países de Latinoamérica. Por supuesto, esto imbricado con el abaratamiento de la mano de obra en Argentina, ¿no? Él lo que sugiere es que podemos ser la nueva India
a partir de la devaluación, de la depreciación de los salarios, que podemos hacer servicios para exportar y que lo que hay que hacer es simplemente relaciones laborales más flexibles para que, bueno, llegue la inversión y se puedan escupir, digerir y luego cagar los trabajadores. Creo que un ministro de Macri había usado una palabra más fina para esto. Descomer, dijo, descomer. Dijo, los trabajadores se tienen que poder comer y descomer. Bueno, es lo que siempre pensaron, ¿no? Pero esta ocasión, la gran crisis y la gran depreciación de nuestros sueldos y del trabajo en general, de la fuerza de trabajo en general en Argentina, nos da también una oportunidad para discutir con los únicos ganadores de la pandemia. La verdad que las grandes plataformas extractoras de datos fueron las únicas grandes ganadoras de la pandemia. Y esto se ve muy nítidamente en las cotizaciones, en la capitalización bursátil, tanto de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, de Apple, de Mercado Libre, por decir una argentina. En todos los casos, todas estas plataformas ganaron mientras todo el resto del mundo perdía. Cuando digo el resto del mundo, digo también las empresas periodísticas, digo también los diarios de papel, que la gente ya venía abandonando, pero que ahora dejó de tocar porque le empezó a dar miedo. Y es lógico que haya sido así también. Entonces, estas plataformas, que además, revestidas por este halo de éxito, le consiguen imponer desde hace años ya su ethos al mundo offline, al mundo 1.0, porque como dice Nick Rizek en este libro que compartíamos antes en la previa, no sé si se llega a ver ahí, se titula Capitalismo de Plataformas, editó Caja Negra acá en Argentina. Es un librazo que, bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Santi me contaba que en la academia también lo discuten mucho. Y Rizek dice que claro, que estas empresas le imponen su ethos a todo, porque los gobiernos tienen que ser inteligentes, las ciudades tienen que ser inteligentes, las empresas tienen que ser disruptivas, los trabajadores tienen que ser flexibles, y todo tiene que ser como son ellas, las plataformas. Pasó siempre, esta prepotencia del capital en su momento de auge, siempre fue así. Pero ahora pasa con ellas. Y la verdad, lo que han hecho estas plataformas, en todos los casos, como bien dice este autor, es arreglárselas para montarse sobre agujeros de la regulación para evitar que se le impongan las leyes que se les imponen al resto de las empresas. Entonces, así es como Uber, por ejemplo, no solamente consiguió entrar a los países pateando el tablero, digamos, sin dar ninguna discusión, y entrando con dumping social, con subsidios abiertos que son ilegales desde el siglo XIX, digamos, precios predatorios, cosas absolutamente inaceptables para la economía capitalista, no para los comunistas, ni para los sindicalistas, ni para los peronistas, ni para Verónica, la que puede ser presidenta de Perú. La verdad que el descaro con el cual dicen que son la libertad y lo bueno para los consumidores y soslayan que pisotean leyes y regulaciones que ya existían, es increíble. Pero es el mismo con el cual Pergolini, Milei, los más potentes propagandistas de la derecha, del neoliberalismo, de la desigualdad, dicen que ellos son la libertad y la rebeldía. Y todo el tiempo se da esa discusión, porque me da bronca llamarlos así por Severino Di Giovanni y por Osvaldo Bayer, pero los que se hacen llamar libertarios acá en Argentina, liberales de ultraderecha, enemigos del Estado, enemigos de cualquier forma de intento de igualdad y demás, lo que hacen es adueñarse de esa rebeldía. Entonces, lo primero que nos van a decir a nosotros es: ustedes son censores. Ustedes quieren censurar a la libertad de nosotros de estar en las plataformas. Entonces, eso me parece que tiene que ser muy claro en la campaña que encare el CIPREVA. Digamos, como comunicadores tenemos que ser muy claros, tenemos que tener muy claro que esto es
una guerra comunicacional y política contra las compañías más poderosas del mundo, que a su vez están en guerra con nuestros empleadores. Por eso es importante lo que dice Zuliana sobre cómo articular la protesta y la reivindicación sindical inmediata con la conciencia de que una invasión extraterrestre está atacando los cimientos de nuestra industria, digamos, de la industria en donde trabajamos nosotros. Ya está clarísimo, me parece a mí, y ahí creo que hay que machacar, pero no creo que sea algo difícil de explicar, que estas plataformas hicieron mierda a nuestro oficio y destruyeron a la vez el acceso a la información por parte de la sociedad. Porque si bien, por un lado, nosotros tenemos que afiliar a los CEOs con S, a los que trabajan en los portales para conseguir clics en cada uno de esos portales, y tenemos que hacer que les paguen bien a los que trabajan por conseguir clics, también tenemos que denunciar que nuestros portales de noticias son casi ilegibles, porque nadie te dice el dólar subió. Todas las noticias son ¿a cuánto está el dólar hoy? Para que vos cliques y veas a cuánto está. O qué ropa se puso Juliana Aguada para poner buena onda a la mañana nublada. Es toda una cosa increíble, donde no existe más el título, ¿viste? Es toda una exhortación a cliquear. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero lo que quiero decir es que esta es una discusión por la calidad del trabajo que hacemos nosotros, es una discusión por el futuro mismo de nuestro oficio, y es efectivamente una discusión política y también comunicacional. ¿Por qué agrego lo de comunicacional? Porque así como el liberal libertario nos va a decir en redes que nosotros somos censores y que le queremos aplicar un impuesto a los que de verdad cambiaron la tecnología, la matriz tecnológica, que montaron... porque, viste, también es eso, uno dice, che, loco, Marcos Galperín tiene mucha más capitalización bursátil, ganó cientos de millones de dólares por día y no le quiere dar el convenio de camioneros a sus empleados y no quiere que las tasas de intereses que cobra y que paga por su mercado pago esté sujeta a la regulación bancaria. Entonces, vos denunciás eso y te dicen, pero vos sos un resentido porque Galperín, genio, hizo mucho más por este país que todos los autores de la regulación. Y no es así. Entonces, eso hay que discutirlo política y comunicacionalmente, porque saben que los medios también van a poner, como titularon hoy, en el impuesto en Puerto Madryn a las eólicas, van a decir que pusieron impuesto al viento. Entonces lo ridiculizan, ¿viste? Entonces van a poner impuesto a Internet. Es más, hasta pueden generar la confusión, que en esto son expertos, de que esto se convierta en un miedo de la gente a que le van a cobrar un impuesto por usar Google o Facebook. Y ya todos sabemos, y me parece que Rizek lo dice muy claramente, que lo gratis, lo que nos dan gratis, lo pagamos nosotros porque el producto somos nosotros. El flujo de datos, como bien analiza Santiago, que van los datos para un lado y del otro lado vienen los servicios gratuitos, es por un lado un toma y daca, pero por otro lado, dentro de Google, lo que ocurre es un gran subsidio cruzado de la publicidad que cobran y que no gastan nada en ponerla, digamos, a diferencia de un diario que tiene que imprimirla, o de una televisión que tiene que pagarle a la gente que la pone al aire. Ellos casi que no gastan marginalmente en publicar publicidades. Cobran un montón y entonces subsidian los servicios que nos dan gratis a nosotros. Bueno, ahí es donde hay que mellar también, ahí es donde hay que aplicar la discusión política. Y finalizo con esto. La campaña, quizás esto sea para el debate, pero la campaña tiene que tener la audacia necesaria como para, por un lado, decir que estos tipos nos están secuestrando el acceso a la información como sociedad. Decir que Twitter es troleo y es boteo y es campañas de odio y que Google es fake news. Decir que, bueno, vos te vas a informar por Google, vos le vas a dejar a Google en sus manos la educación de tus hijos, a Microsoft le vas a regalar el chequeo de
no sé, de cómo va a estar tu bolsillo mañana o de cómo van a gobernar tu país, digamos. ¿Le vas a dejar a un extranjero que no sabemos cómo arma su agenda informativa ese cacho de soberanía? Bueno, esa discusión tiene que ser muy agresiva, muy agresiva. Porque la dan nuestros patrones de manera así de agresiva intramuros. Así es el lobby de Clarín contra Facebook o contra Netflix. Entonces nosotros la tenemos que dar así, pero en público. Y lo segundo, que quizás sea más para el debate todavía, es que quizás haga falta unidad de acción con la patronal en este aspecto, en algunos puntos, para decir, che, loco, nos hundimos juntos, ¿no? O sea, o hacemos algo o nos hundimos juntos. Yo no sé si ellos se prestarán a esto. No sé si los grandes medios estarán dispuestos a una campaña conjunta con el CIPREVA para que las plataformas paguen por lo que usan. Pero lo dejo como una inquietud que, bueno, puede llegar incluso a servirnos también a nosotros, digo, al sindicato, para dialogar con los colegas que o no tienen tanta conciencia de clase como para estar afiliados al sindicato, o directamente son refractarios a toda forma de sindicalismo, pero no quieren quedarse sin laburo. Eso, ¿no? Muy bueno, Ale. Bueno, me dejaste dos títulos un poco difíciles, que obviamente no te voy a responder por acá. Creo que vas a ser bienvenido en la reunión de la Secretaría de Prensa ahí por Clarito Uranga y El Puntano, para discutir cómo damos esta batalla comunicacional, seguro. Coincido además plenamente en que es también una discusión comunicacional, como también la problemática de la precarización de los periodistas y las periodistas, porque compañeros y compañeras que están con 4 laburos para tener un sueldo digno a fin de mes, es decir, qué tipo de periodismo pueden hacer, también es algo que tenemos que discutir. Y ese también es un problema que está íntimamente vinculado a la libertad de expresión, íntimamente vinculado a qué comunicación producimos, al acceso a la información. Y esto último de la unidad de acción, lo veo difícil justamente por el contexto que comentaba al principio, porque son las mismas patronales que por ahí, como en el caso de Perfil, no te pagan el aguinaldo, en el caso de Página no te pagan la paritaria, por eso estamos ahora de paro. En Radio Nacional tampoco, que también hay que decirlo, donde cambió la gestión, hay todo un discurso de reconstrucción, pero seguimos con conflictos distintos, con diálogo, pero con conflictos al fin y con compañeros y compañeras con salarios de pobreza. Pero bueno, todo para discutir, para el debate, así que lo charlaremos. Hay una sola pregunta ahí en el Facebook, así que la voy a hacer acá para que la responda el que quiera y con eso cerramos. Dice Guillermo Fernández, es larga la pregunta, así que ténganme paciencia. Hace algunas semanas las plataformas Netflix presentó el documental El dilema de las redes sociales previo a las elecciones en Estados Unidos. Y allí se remarca que el problema de las plataformas no tiene que ver con un problema de censura al contenido, sino en el modelo de negocio en donde el patrocinador de la información o el producto es el que puede decidir hasta dónde puede difundir su publicidad. Dice publicidad entre comillas. Y la pregunta es, ¿se puede discutir este tipo de esquemas cuando los dueños de las redes se venden como filántropos que buscan el bien común y no se hacen cargo de que no quieren perder un centavo, y menos cuando la pandemia les garantizó fortunas por la masiva digitalización? Bueno, yo creo que Ale un poco respondió eso en su intervención, pero no sé si alguien quiere agregar algo puntual y cortito para responderle al compañero y después cerramos. Adelante. A ver, Agu, yo tengo una idea cortita que seguro los vas a hacer reír a los argentinos que conocen el debate público, pero para responder esta pregunta, pero antes quisiera retomar una idea que dijo Ale, la de la unidad en la acción, para comentar que en la primera reunión que tuvimos sobre el documento con Agustín, apareció, digamos, el elefante está sobre la mesa. ¿Quién está discutiendo esto? ADEPA, digamos, ¿no? En Argentina lo está discutiendo ADEPA. Pero bueno, yo me gustaría ir a hacer observación no participante cuando discutan eso en el sindicato, a ver cómo resuelven la estrategia comunicacional. En relación a la pregunta, mi respuesta es sí, me apoyo en lo que planteó Ale en su exposición,
Pero diré algo más allá de la película. En Argentina hay un abogado constitucionalista, es una profesión particular la de los constitucionalistas, muy renombrados en nuestro país, que se hizo muy famoso hace mucho tiempo porque le pedía a la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández, que le mostrara el título. Y gritaba como loco, hay un video que dice, yo pido que me muestre el título. Hay investigadores en comunicación que hace mucho tiempo que gritamos parecido a Sapsay, pero pidiéndole a Facebook, yo pido que me muestre el algoritmo. O sea, hay que plantearle a Facebook que eso que está haciendo también posiblemente sea regulable. O sea, el Estado no puede trabajar a ciegas respecto al modo en que Facebook articula, el modo en que circula el debate público, decide qué circula y qué no, y establece las condiciones para decirte a vos que te gusta hacer asados y jugar al tenis, te alcanzo estas publicidades con los gastos y la relación costo-beneficio que marcó Alejandro, y a vos que te interesa viajar a Perú y tener y comer, no sé, tomar cerveza cusqueña, te muestro estas otras. O sea, es lo no regulado. Y no puede ser que eso no esté regulado porque está generando estas condiciones. Entonces, o hagamos remeras, si no queremos gritar como Sapsay, hagamos remeras que digan que nos muestren el algoritmo. Yo creo que la respuesta es sí y que la forma Agustín, es si me dejas algo muy breve, creo que el sistema nos ha mostrado siempre a la regulación como el monstruo y creo que lo que nos ha tocado desde todos nuestros espacios sindicales, de activismo social y demás es explicar que regulación son normas para sana convivencia social en todo estrato, en todo nivel, en todo soporte y en todo espacio. Y quizás algo curioso y que por lo menos aquí al inicio de la pandemia lo utilizábamos para soltar, aunque sea algunas risas en medio de una situación tan trágica, era que aquellos liberales a ultranza que toda la vida dijeron que querían al Estado 40 kilómetros de distancia, entre ellos la mayoría de propietarios de medios de comunicación en Perú, lo primero que hicieron a los 60 días del confinamiento fue exigirle al Estado que rescate a las empresas de comunicación, ¿no? Eran los primeros que decían, ¿dónde está el Estado? Cuando siempre dijeron, no, el Estado a 40 kilómetros de aquí. Se convirtieron, el COVID-19 los convirtió en los primeros que le demandaban al Estado intervención. Eso demuestra de que el discurso, dependiendo cuál sea el escenario, cambia y cambia de hacer a ser, ¿no? Así que la regulación como principio es una norma básica de convivencia y las plataformas, que son el espacio en el que estamos conviviendo ahora más que nunca, necesitan una regulación que tiene que ser, y creo que Observacom, que es una de las organizaciones que quienes estamos en medios y demás respetamos por el cariz democrático que tiene, ha planteado un modelo para América Latina de regulación democrática a las plataformas que sería interesante echarle ojo para la discusión en cada uno de nuestros espacios. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, pero si no, cerramos. Yo quería mencionar una cosita muy pequeña antes del cierre, obviamente que nos gustaría a nosotros del CIPREVA y demás que todos lo puedan leer y discutir, y va a haber dos actividades más, como mencionaba al principio. Mencionar que, bueno, hubo una serie de compañeros que le metieron mucho esfuerzo al dossier, entre ellos Sara y Ana Pauletti, que lo diagramaron, Gisela Romino Ruiz, que es una ex compañera de Clarín y de Argra, que hizo la foto de tapa. Bueno, y los que escribieron artículos que fueron Mica Polak, nuestra compañera futura secretaria de Género, delegada de Radio Nacional, Poli Sabatés, compañera y delegada de Página 12 y también dirigente del CIPREVA, y Mati Servilla, delegado de Clarín. Bueno, y Ale, que lo había mencionado antes, y ya hice las solidaridades y chivos correspondientes de todos los conflictos que tenemos en danza, pero seguramente en breve haremos algún tipo de medida general junto a la FATPREN y todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires, pero
Pero bueno, no quería dejar de mencionar también antes que termine que toda esta discusión que planteamos, como bien decían tanto Ale como Santi como Zuliana, es una discusión política, no la damos en soledad, hay un montón de sindicatos con quienes coordinamos y organizaciones de la comunicación, hay otros proyectos también en paralelo que creo que confluyen con los que nosotros queremos confluir y de los que somos parte también, en particular el espacio de pluralismo y diversidad que impulsa Tiempo Argentino, La Patriada, en que está la carrera de comunicación de la UBA, intelectuales y académicos como Daniel Loretti. Digo, nosotros estamos impulsando también junto a Farco, Fadicra, Aresia, los sindicatos de canillistas y gráficos, junto a Conta, un espacio por la democratización de la pauta. Creemos que hay que democratizar y federalizar la pauta publicitaria pública. Así que bueno, creemos que el dossier es un acervo al proyecto de la FATPREN, y obviamente la discusión no se termina acá, es un primer puntapié. Así que estamos súper contentos con el trabajo y bueno, con la charla de hoy. Agradecerles mucho a los tres, la verdad que es un honor tenerlos siempre en el sindicato, ahora de manera virtual. Y por último, antes de cerrar, mencionar que el lunes se cumple un año de la muerte de Sebastián Moro, periodista argentino, colaborador de Página 12 en Bolivia, a manos del golpe de Estado. Nosotros fuimos parte de la delegación de solidaridad con el pueblo boliviano en su momento, y hoy ya desde las 6 de la tarde hay en las redes de Sebastián Moro hay un homenaje, mañana otro, los compañeros y compañeras de Página 12 estaban organizando también otro homenaje, así que un saludo desde acá a su familia y exigir la libertad y repatriación de Facundo Molares, que es un argentino también, reportero gráfico, detenido injustamente en Bolivia. Esta semana hubo una reunión con la Cancillería, así que se está haciendo todo lo posible para que en el menor plazo posible esté en libertad y en la Argentina. Quería mencionar eso antes de terminar, y bueno, que obviamente vamos de la mano con la lucha en las redacciones, con la lucha en las calles, con la pelea por el salario y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de prensa, también a motorizar este tipo de propuestas que las necesitamos en nuestro sector. Así que bueno, muchas gracias, compas. Gracias. Gracias, felicitaciones y fuerza. Un abrazo grande. Un placer. Igualmente, hasta luego.